Bueno, pues muy buenas tardes, es emocionante, hemos estado esperando esto por tanto tiempo y le comentaba yo a Eric y a Ray que pues este es el 25º congreso, ¿no? Pero la pandemia nos ayudó a conocernos porque pues sí nos veíamos acá y luego es tan intenso todo como pues va a ser estos días como siempre. Y había muy poco tiempo para poder saber de cada uno y ahora que pues nos vimos imposibilitados a través del Zoom y de los medios electrónicos nos hemos podido conocer más, ¿verdad? Ya conocemos la historia desde niño de cada uno y eso ha producido que ahora que nos vemos pues el amor crezca, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando conocemos, amamos más. Abran sus Biblias en Romanos 11:29, por favor. Quisiéramos, Blanquita y yo, hablarles acerca del llamamiento de Dios. Llamamiento y llamado es lo mismo, pero la Biblia, el Nuevo Testamento particularmente, lo refiere como llamamiento. Y vamos a ver 5 características del llamamiento. Es interesante que esta palabra llamamiento únicamente aparece 5 veces en toda la Biblia, 5 veces. Pero estas 5 veces nos muestra lo que el llamamiento es. Y todos los que estamos acá estamos porque hemos recibido un llamamiento de parte de Dios. Es un sinónimo de llamado. Llamamiento y llamado son lo mismo. Entonces vamos a leer Romanos 11:29 y vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando. Yo estoy emocionadísimo con lo que he aprendido de Eric y de Ray. La verdad, nunca había visto en esa óptica estas 2 parábolas tan conocidas y estamos siendo muy bendecidos y vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando y que siga revelándonos su palabra. Romanos 11:29, lo lee Blanquita y ora para que Dios nos hable. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Padre, en esta hora te pedimos todos juntos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas, Jesús, que tú seas tocando nuestros corazones, Padre. Para los que ya sabemos, Señor, a dónde nos has llamado, lo sigamos, Señor, cada día guardando, teniendo en comunión los unos con los otros. Y los que no lo saben, Padre, tú les muestres a dónde tú quieres que ellos estén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay 5 palabras que definen el llamamiento y ojalá eso se quede grabado en nosotros. La primera palabra está aquí, irrevocable. Irrevocable quiere decir que no hay cambio de opinión, Dios no se retracta, Dios no cambia de manera de pensar, Dios no se echa para atrás. Todos, sin excepción, estén en este congreso o no, todo aquel que ha recibido a Jesús, sin excepción, tiene un llamamiento de parte de Dios. La salvación viene con el llamamiento incluido. Y ese llamamiento es, primero que nada, irrevocable. Segunda palabra que define el llamamiento es Filipenses 3:14, que es el versículo lema o el que estamos enfocando en este congreso. Filipenses capítulo 3, versículo 14, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La segunda palabra que define el llamamiento es supremo. Y esa palabra supremo la estuvo abordando Ray de algo exuberante, de algo tan grandioso,
tan máximo, tan alto que es imposible definirlo. Eso es lo que la palabra supremo significa, que no hay nada más alto, ni más grande, ni más excelente, ni más hermoso. O sea, es lo máximo de lo máximo, de lo máximo, de lo máximo, supremo, ¿sí? El llamamiento es supremo. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él escribió en su libro Cristianismo y nada más, él contó parte de su testimonio y él dijo: yo he sido catedrático y un hombre de letras durante toda mi vida, pero cuando conocí a Jesús y supe que Jesús es real, desde entonces no he hecho ninguna otra cosa más que difundir el mensaje de Jesús. Porque si hubiera alguna otra cosa más importante que hacer en esta tierra, yo la estuviera haciendo. Y entonces dijo esa frase clásica de él: si el cristianismo no es verdad, no pasa nada. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si el cristianismo es verdad, no hay ninguna otra cosa sobre la faz de la tierra a la que nos podamos dedicar que anunciar a Jesús. Es supremo, no hay nada más elevado. Cuéntales lo que dijo Billy Graham cuando lo querían hacer presidente de los Estados Unidos. Sí, él tuvo una reunión porque era consejero en la Casa Blanca, ahí en Washington, y dice que cada año él lo llamaban para orar por los que iban a ser los nuevos presidentes, y le propusieron, todo el gabinete le propuso: ¿por qué no te postulas para ser presidente? Y él se rió y le dijo que no. Le dijo: pero vas a ser el presidente de la nación, la primera nación de Estados Unidos. Y él le dijo: no me voy a sobrebajar, porque al único que yo le sirvo es a Dios y solamente a Él. Y rechazó él, como dirían, el puesto. Así es. Y dijo: soy un evangelista, no me voy a rebajar para ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, cuando entendemos esto, la verdad, ¿qué puedes hacer en esta vida que sea más elevado que lo que ya estamos haciendo? Que es predicar el evangelio de Jesús. No hay nada. Por eso es supremo. Tercer palabra que define el llamamiento, segunda a los Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder. La tercera palabra que define el llamamiento es digno. Qué hermosa palabra la de la parábola de los dos deudores. No conozco a ningún verdadero cristiano que de verdad se sienta digno de servir a Cristo. Siempre nuestras fallas y nuestro carácter y nuestros tropiezos y nuestros errores siempre nos están recordando cuán ineptos, cuán incapaces, cuán imposibilitados estamos para servir a Dios, y no nos sentimos dignos. No nos sentimos dignos y sí, uno dice: no, pues es el único digno es Cristo. Pero aquí dice que el llamamiento que hemos recibido es digno. Entonces no somos dignos por nuestra buena conducta como el fariseo. Somos dignos porque estamos anunciando a Jesús. Y eso es lo que nos da dignidad. Eso es lo que nos hace dignos. Y ser digno, por eso es que a las autoridades se les llama dignatarios, y el primer dignatario es el presidente, y luego tiene a sus dignatarios abajo de él. Pues tú y yo somos dignatarios del reino de los cielos, no por nuestra conducta
o por nuestras obras, sino por el mensaje que estamos proclamando, que nos hace dignos. Cuarta palabra que define el llamamiento está en 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Irrevocable, digno, supremo y ahora santo. Lo que nos hace ser santos no es el que no toquemos las cosas inmundas, como el fariseo. No es que nos apartemos a un desierto y no veamos televisión, ni veamos las redes sociales y no oigamos música del mundo, porque muchos creen que la santidad es eso. Apartarse, aislarse y estar así como sin contacto con lo inmundo. Pero ¿quién ha sido la persona más santa que ha existido? Jesús. Y él se rodeaba de pecadores, convivía con pecadores, se dejaba tocar por los pecadores, porque la santidad entendida en el Evangelio tiene que ver con anunciar a Cristo, con demostrarle nuestro amor a Cristo y hacerlo en público para que la gente lo vea. Eso es lo que nos hace ser santos, porque si empezamos a analizar nuestra conducta, pues somos los peores. Por eso Pablo decía, de los pecadores yo soy el peor, porque Pablo conocía su corazón. Sin embargo, él sabía que él era santo, porque el mensaje del Evangelio, el llamamiento, nos hace santos. Y quinta palabra, Hebreos 3:1. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, irrevocable, supremo, digno, santo y celestial. Celestial, viene del cielo, no fue inventado por los hombres. C.S. Lewis también dijo, se necesitaría a más de un Jesús para inventar a Jesús. También alguien más dijo, si alguien hubiera inventado a Jesús, eso sería un milagro más grande que el mismo Jesús. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue y lo que va a ser será, y todo se va reciclando, repitiendo. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo es vanidad, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y uno lee Eclesiastés y uno se desanima porque dice, pues sí, es que ¿de qué sirve tanto, no? Pero el evangelio que nosotros proclamamos no vino de debajo del sol, vino de más allá del sol, del cielo. Jesús descendió del cielo, dijo, he descendido del cielo. Qué maravilloso. Por eso la gente no lo entiende, por eso la gente lo rechaza, porque va en contra de todo lo establecido, porque es un llamamiento celestial. Entonces, irrevocable, supremo, digno, santo y celestial. Ahora, hay que aclarar algo para poder entender el llamamiento en sus dos expresiones, porque el llamamiento tiene dos expresiones. La primera cosa que tenemos que aclarar es el ministerio. Yo lo digo, yo estoy en el ministerio de cárceles para que la gente me entienda. O le digo, oye, ¿por qué no te unes al ministerio de cárceles? Pero bíblicamente no existe el ministerio de cárceles. Ni el ministerio de alabanza, ni el ministerio de aseo. No es cierto, eso es algo que el argot evangélico ha creado porque así lo enseñaron y de pronto así lo entendemos nosotros. Pero bíblicamente hay un solo ministerio y ese está en 2 de Corintios 5. Todo el mundo conoce el versículo 17, todo el mundo. Es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Pero casi nadie presta atención al 18, que es el que sigue, que es
la razón por la cual existe el versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ahí va el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Busca en la computadora o en una concordancia la palabra ministerio y transcribe todos los versículos que hablen sobre el ministerio y vas a descubrir que existe un solo ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Que la gente perdida conozca a Cristo. Que la gente sin Dios conozca a Dios. No hay más. Todo lo que hacemos debe ir encaminado a reconciliar a las personas sin Cristo con Dios. Por eso dice, somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos, reconcíliense con Dios. El mensaje del Evangelio, el llamamiento irrevocable, supremo, digno, santo y celestial, es uno y nada más uno. Jesús dijo, una sola cosa es necesaria. No dijo dos ni tres. Nosotros hemos complicado el evangelio muchas veces, ¿verdad? Una sola cosa es la reconciliación. Ahora, ¿qué con lo que dice Efesios capítulo 4, que nos han enseñado que son los 5 ministerios? Efesios 4:11 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A mí me enseñaron que esos eran los 5 ministerios, ¿verdad? Yo de pronto decía, bueno, ¿y el ministerio de cárceles dónde está? Pues, ¿no? O el ministerio de lavar los baños, o el ministerio de la cocina, o el ministerio de la música. Pero entonces analizas cada palabra, apóstol, profeta, evangelista, los asocias y descubres que aquí hay 5 llamamientos, que apóstol es un llamamiento, como dice Romanos 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol, y lo repite en Corintios, lo repite en Gálatas, lo repite en un montón de lados. Llamado, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son llamados, son funciones. El llamamiento tiene pues 2 componentes. Uno es la función, el qué, y otro es el destino, a quiénes. Esto lo vemos bien claro en Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues al que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Después Pablo dijo, soy apóstol de los gentiles, y todo el mundo entiende que Pablo era apóstol a los gentiles y Pedro era apóstol a los judíos, ¿no? Estaba enviado uno a los judíos y el otro estaba enviado a los gentiles. Entonces, si el apóstol o el apostolado es un llamamiento, pues el ser profeta también lo es, y el ser pastor también lo es, y el ser maestro también lo es. Entonces, todos, digan junto conmigo, todos. No me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer por la primera vez en mi vida. Dile al que está al lado tuyo y al que está atrás, tú también. Tú también. Tú también.
Yo también. Todos, sin excepción, tenemos un llamamiento. Todos, sin excepción, tenemos un llamamiento. Lo dice, y se los voy a demostrar, en Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojo, la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La reconciliación. Y esa obra del ministerio se cumple a través de los llamados: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para perfeccionar a los creyentes, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que... Lleguemos a No, la... antes. Hasta que hasta algunos... que- no, Hasta que los elegidos, hasta Todos. que los superespirituales, hasta que los sabios, todos. Y como decía mi amado Jaimito, todos en el griego significa todos. ¿Y saben qué? En el hebreo también decía Jaime, ¿no? Todo significa todos. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí. Hasta que todos, ¿qué? lleguemos ¿A qué? a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez escuché hace años a alguien que dijo, no todos pueden ser pastores. ¿Es cierto? Es cierto. No todos pueden ser pastores, porque o son apóstol, o profeta, o evangelista, o maestro. Porque si no eres pastor, quiere decir que eres otra cosa. Pero de que eres una de las 5, lo eres. Aunque no lo creas. Es que no soy digno, pues es que nadie es digno. El único que es digno es el llamamiento que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso Pablo dijo, a mí que soy el más pequeño, el más indigno, el menos apto, a mí me encomendó predicar el evangelio. ¿Cómo descubrimos nuestro llamamiento? Yo no sé si tú tienes claro, y esto es algo que es peligroso si no se entiende correctamente bien. Yo le doy gracias a Dios porque hay muchos que están aquí que durante muchos años compartimos en la cárcel, ¿verdad? Y les compartía dentro de la cárcel. Y yo conozco muchos apóstoles dentro de la cárcel que ni siquiera saben que lo son. Ni siquiera. Y si alguien le dijera, oye, tú eres apóstol, yo, ¿qué te pasa? Eso no es cierto. Y a propósito lo hemos hecho así, porque los títulos, desafortunadamente hoy, se han desvirtuado. Y hoy apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro se tienen como títulos jerárquicos. Y se cree que el apóstol es el jefe de todos, y debajo del apóstol están los profetas, y debajo de los profetas están los pastores, y los evangelistas y maestros están hasta el último, ¿no? Y como si fuera una pirámide. Pero nunca en la Biblia tú encuentras que ninguno de estas 5 funciones hayan sido un título eclesiástico. Jamás. Eso fue la Iglesia Católica casi 400 años después que hicieron nombramientos. Uno descubre que obispo, anciano y pastor es lo mismo, son sinónimos, no son títulos. Entonces, hemos procurado enseñarles qué es lo que Dios quiere que hagamos cada uno, y poco a poco lo van descubriendo. Y cuando lo descubren, lo hacen, y los resultados ahí está. ¿Qué es lo que un apóstol hace? Plantar iglesias
Y de 4 iglesias que habían en 10 años, fueron ¿qué? Más de 60 iglesias, Wingles. 60, 70, creo que ahorita son como 100. Y hablo de un reclusorio. Y aquí hay testigos de que se plantan iglesias. ¿Por qué? Porque a quien detectamos que es apóstol, sabes que tú ve y recorre y haz lo que tienes que hacer, y una vez que ya empiece la obra, déjasela a alguien que la sepa llevar, porque el apóstol no sabe pastorear, es el pastor que debe pastorear. Por eso es que hay ministros frustrados haciendo lo que no fueron llamados a hacer. ¿Cómo descubres tú qué eres? Hay 2 maneras y 2 únicas formas de descubrirlo conforme a la Biblia. La primera es orando, pidiéndole a Dios, muéstrame, y muéstrame, y pasando toda una noche orando, y no hay otra forma. Y la segunda manera es actuando, llevándolo a la práctica. Yo soy un pésimo pastor. La principal cualidad de un pastor es escuchar, ¿no? ¿O se sabe escuchar? Ya lo entendieron. Qué bueno, sin palabras. Ni a mi propia esposa puedo escuchar. Hace años ella estaba feliz porque empezó a hablarme, y de pronto dijo, wow, por fin mi marido me está escuchando. Y cuando de pronto yo ya estaba dormido. ¿Soy un fracaso porque no sé pastorear? Miren, no hay ministros fracasados, no hay siervos de Dios fracasados, solamente hay siervos de Dios intentando hacer aquello para lo que no fueron llamados. Y hay un balance, porque el apóstol es el que trabaja y ahora sí que se soba el lomo para levantar una obra que después tiene que dejar a otro que no trabajó en nada en eso. El trabajo del apóstol es como el de los padres que tienen hijas. Gracias a Dios yo no tengo hijas, pero pobres de aquellos que tienen hijas, porque toda su vida han invertido en su hija, ¿no? Y de pronto llega un extraño desconocido que se la lleva y se casa con ella. Ese es el pastor. El pastor tiene que llegar a algo que ya un apóstol levantó y administrarlo. Pero ¿qué hija se quiere quedar a vivir con el papá? Pues no. Vaya, eso es una aberración. No, la hija quiere conocer un hombre y casarse con él y darle su amor. O sea, todo lo que el apóstol siembra, lo cosecha el pastor. ¿Sí? Pero el pastor es el que se queda con la bronca, ¿no? Y tiene que lidiar con los altibajos y tiene que lidiar con la inestabilidad emocional, y entonces el apóstol dice, ay, ya me libré de eso. Igual los padres, y no digan que no, porque ya por fin ya mi hija se fue, ya la bronca ya es de otro, ¿no? Mi suegro me lo dijo, ¿no? De veras, como un mes antes de que me casara, me llamó y me dijo, hijo, tienes que saber algo. Y me la describió, y yo dije, nah, eso no es cierto. Soy un pan de Dios. Y casi me dijo, qué bueno que te la llevas, ¿no? Aquí, bueno, tampoco. Bueno, aquí le tenemos miedo, porque tiene un carácter, pero no, aquí todos temblamos cuando se enoja. Y yo dije, mi suegro, o sea, es que a mí me ama, ¿no? No, al año, al mes yo dije, ¿what? ¿No? Y el pastor se queda con la bronca, pero no trabajó en eso. Hay un balance. El apóstol no es mayor que el pastor, ni el pastor mayor que el apóstol. ¿Qué es lo que el profeta hace? El profeta lo que hace es ir y dar la palabra de Dios en diferentes iglesias establecidas por un apóstol y apacentadas por un pastor.
¿qué es lo que el maestro hace? El maestro lo que hace es perfeccionar a esos santos que el pastor apacienta y que el apóstol plantó y que el profeta dirige. ¿Y qué es lo que el evangelista hace? Pues traer más gente. Y traer más gente para que el pastor las apaciente, el profeta las dirija y el maestro las enseñe. No hay de otra. Tienes que incursionar. Yo soy un fracaso como pastor, como profeta soy peor. No, un día le dije, dame una palabra, y me dio Efesios capítulo 7. Yo dije, no existe Efesios capítulo 7. Y de pronto, porque el profeta puede ver cosas en otros que nadie más ve. Mi esposa es así, ella ve cosas en todos y va y les dice, y yo me quedo con la boca abierta. Yo anhelaría tener eso. Uno casi siempre quiere lo que tiene otro. Siempre. El jardín de enfrente se ve más verde que el tuyo. Siempre uno quiere lo de otro. Es natural. Yo quisiera eso. Entonces yo empecé a incursionar y de pronto vine con un hombre y le dije, hermano, tenga paz. Su hijo que está hospitalizado va a sanar y lo van a dar de alta. Y se me quedó viendo el hombre, ya un hombre con canas, así como yo estaba joven, ¿verdad? Y se me cae viendo y me dice, gracias, pero pues no tengo hijos, nunca tuve hijos, me dijo. Un día vamos a pues comer pozole, uno que nos recomendó Aida, ahí, riquísimo el pozole. Hay un hospital cerquita. Vamos y nos sentamos y de pronto ella se para de la mesa y va con una pareja que está pues sentada ahí y le dice, ya no llores. No estaba llorando, pero por dentro sí. A tu bebé te la van a entregar viva, aun cuando ya te dijeron que vayas por la por la caja para que la entierres porque no tiene cura. La muchacha se quedó así, el hombre se quedó así, pero se quedaron pasmados y le dijeron, ¿cómo sabe? Dios me lo mostró y le contaron. Efectivamente, dice, acabamos de salir del hospital y pues pasamos aquí porque no hemos comido en días, porque nuestra bebé estaba grave y fuimos y ya nos dijeron, ¿sabe qué? Ya no hay ninguna solución. Vayan por una caja, hagan el trámite porque se va a morir. ¿Cómo lo supo? ¿Usted es enfermera? Le dijeron, le dijo, no, yo soy hija de Dios y le saludó de Cristo y lo llevó a los pies de Cristo y se cumplió. Yo ya no vuelvo a dar profecías, todas las que doy no se cumplen, mano. Y pues dicen que el que profetice y no se cumple es un falso profeta. Pues bueno, yo no puedo ser falso profeta porque no soy profeta, punto. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Como evangelista soy un desastre. Nos hacen auditoría cada año y cada año estamos hablándole de Cristo a los que llegan y no, luego yo vengo a otra cosa y no, negativa. Y en una auditoría, no sé a qué fue Jordan allí a la oficina, fue por algo y de pronto pues saluda y le dice a ese que nunca nos había hecho caso, le dijo, Cristo le ama. Y le empezó a hablar y el otro se quedó así, pero paralizado. Le dijo, ¿quieres recibir a Cristo? Dijo, sí, repita conmigo. Y repetí y estaba llorando. Y yo dije, wow, qué poder. No es poder. Él es llamado a ser evangelista. Yo soy llamado a enseñar la palabra. Dicen zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, si me pongo a evangelizar, pues no voy a tener mucho éxito. Eso no quiere decir que no lo debo hacer. Todos debemos hacer todo, pero tenemos que concentrarnos en nuestro llamamiento. ¿Sí? Entonces, Blanquita les va a contar cómo la llamó Dios y cuál es su llamamiento. Bueno, yo a los 17 años me convertí a Cristo. Fue ahí cuando yo me convertí y me empecé a leer la Biblia y empecé a decirle a Dios, ¿para qué me quieres?
yo no quiero servirte donde todo mundo te vea, donde todo mundo te alabe, donde todo mundo te aplauda. No, le dije, yo quiero donde nadie me vea. Yo quiero estar en lo más bajo, no me importa, pero donde tú estás. En lo más vil, le decía, donde solamente tú estás ahí. Y yo oraba eso, fueron años que pues estuve orando y pidiéndole a Dios, y lo primero que Él me mostró pues fue con los inimputables en la cárcel. Y pues bueno, tuve mis bebés, y lo que yo sé, porque yo me metí, miren, cuando empecé a orar, me metí con bebés, salí corriendo, no me gustó, me fui a Boy Scout, ¿no? Para ser misionera. Quien me conoce, no soy misionera, no me gusta acampar, me gusta lo cómodo. O sea, no soy misionera. Dije, ahí nos vemos, es la última vez que yo voy a los Boy Scout. Me fui, ¿cómo se llama? A enseñar. No, todos se fueron. O sea, no era mi fuerte. Hasta que empecé yo a orar y empecé a descubrir que lo que más me gustaba y por lo cual Dios me dio una oportunidad de vida fue la oración. Disfruto orar. Me pueden pasar horas y es como un minuto. No me importa el tiempo, yo soy feliz. No quiero que nadie me interrumpa. No quiero, hicimos un boletín donde oramos por todas las cárceles del mundo. No nada más las de la Ciudad de México. De todo el mundo, oramos por todos los presidentes, oramos por todas las reyes, niños de la calle, y eso a mí me gusta. Entonces yo descubrí, por lo cual yo nací, es la oración, y me encanta orar por mis presos. Me fascina orar. O cuando Dios me muestra quién sigue para servir a Dios, empiezo a orar por él y no lo suelto hasta que Dios le abre los ojos, ¿no? O sea, me gusta. Eso es para mí mi llamado, la oración. Y no le gusta, y tampoco a mí me gusta decírselo o decirlo, pues primero porque pues suena feo, ¿no? Porque profeta es el hombre y profetiza es la mujer, ¿no? Es decir, tú eres profetisa, hasta se oye como feo, ¿no? No. Pero cuando analizas cuáles son las capacidades que fueron dadas a cada llamado, descubres que la oración es una capacidad especial dada a los profetas. El hecho de ser profeta no es para que digas, soy profeta, o vamos a hacer un congreso de profetas, ¿no? Que hay una profetitis y una apostolitis aguditis, mano, que de veras, ya cualquiera es profeta y cualquiera es apóstol, y se ponen títulos y se sienten grandes y hasta los reverencian, ¿no? Hay apóstoles que les toman fotos y casi falta que les besen el anillo o la Biblia, ¿no? Y se sienten grandes y la gente los hace grandes. El problema es que somos culpables nosotros, porque los hacemos grandes. Pedro era un apóstol, y cuando fue a casa de Cornelio, un gentil, se le arrodilló. El simple hecho de que él era judío le daba como que la autoridad de que sí se me hinque. Pues los gentiles son perros, esos ni son humanos, los únicos eran los judíos. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántate, yo soy un hombre igual que tú, yo no tengo nada mayor que tú, y el llamamiento que me hace digno también lo puedes tener tú. Somos mendigos, pordioseros, que hemos encontrado una fuente inagotable de comida y de riquezas, y vamos a llamar a otros mendigos y pordioseros para que también disfruten de eso, para no quedarnos con todo. Somos como esos leprosos, ¿no? Que estaban afuera de los muros y dijeron, pues ya, pues somos muertos, ¿no?
No, pues ya, pues vamos, pues ya si nos matan, pues de todas maneras nos vamos a morir de hambre. Y llegan y encuentran el campamento de los asirios vacío y empiezan a comer y de pronto dicen, no estamos haciendo bien. Nosotros aquí gozando y toda la ciudad pasando hambre. Vamos a decirles. Una vez que probamos a Cristo y que pruebas la paz y que puedes dormir, miren, dormir es una bendición. De acuerdo a lo que la UNAM dice, 7 de cada 10 mexicanos no pueden dormir, tienen problemas para dormir. Y si hacemos una lista, si tú simplemente puedes dormir y que vas y te acuestas, tú eres muy afortunado. La paz de Dios, el gozo, no tener culpa. Las riquezas de Cristo son inescrutables. Tenemos esperanza, no estamos abandonados, no estamos solos. No hay ningún problema que no tenga respuesta ni solución en Cristo. Somos los más afortunados de los seres humanos en esta tierra. Es muy egoísta no compartirlo con otros. Tenemos que hablarlo. Y eso es lo que nos hace dignos, eso es lo que hace que nuestra vida valga la pena. Ahora, ella tiene ese llamado, lo ejercita a través de la oración con un destino. ¿Quién es ese destino? Los presos. Amamos a los presos, amamos las cárceles. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a los presos. Hay a quienes los ha llamado a los niños, hay a quienes los ha llamado a los alcohólicos, a los drogadictos. Nadie puede hacerlo todo, ni Dios espera que lo hagamos todo. Nadie puede cubrir todo, no podemos. Entonces necesitamos descubrirlo. Yo sé que muchos aquí lo tienen más que claro, pero nunca está de más confirmarlo, reafirmarlo. Nunca está de más tener la absoluta seguridad de que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos, porque hay muchos distractores. El diablo le tiene pavor a los llamados, por eso los distrae, los deslumbra con títulos y con luces y con dinero y con puestos. Ya los tiene tranquilos ahí, porque un siervo de Dios enaltecido es igual que un hijo del diablo, porque Satanás es la esencia de la soberbia. Entonces los tiene en sus manos. Pero un verdadero siervo de Dios, el diablo le tiene pavor, por eso busca maneras de distraerlo por todos lados. Yo tengo bien claro desde el principio, Dios me llamó a las cárceles. Cuando yo invité a el pastor de la iglesia donde yo estaba para hacer un congreso de cárceles, un congreso cristiano dentro de la cárcel, yo ya tenía como unos 200 presos. Lo único que yo hacía era pues juntarlos a todos, cantábamos y era una prédica. Entonces yo vi un congreso afuera y dije, pues yo quiero hacer eso mismo allá adentro, ¿no? Entonces fui con el pastor y me dijo que pues él iba a estar de viaje, pero que iba a ver quién me podía apoyar. Y entonces, como a los 4 días me dijo, ya está, mira, aquí está su nombre, háblale, ponte de acuerdo con él. Y él viene de México, es un colombiano que estuvo preso y que sirve en las cárceles. Le dije, bueno, está bien. Y le pedí a Chuy González, es misionero en Israel, le dije, oye, hazte cargo, ¿no? Pues háblale y todo. El congreso iniciaba a las 10, alabanza de 10 a 10:30, 10:30 a 10:40, pues hola, bienvenidos. Y 10:45 el predicador, ¿no? El colombiano, ¿no? Y de pronto dan las 10:45 y el colombiano no llega, ¿no? Y eso está así, dan 11:15 y yo otra más, y los músicos cante y cante, y yo haciendo tiempo. Y de pronto veo venir a Chuy
con otros 3 presos en la cárcel de Puebla. En ese tiempo, no sé hoy, no había código de color, todos andaban con la ropa que ellos podían. Y te ponían como 5 sellos aquí, como acá, para que entraras. Entonces, pues veo que pues viene ahí con otros 3 y dije, nos falló el colombiano, no vino. Qué mala onda. Y viene y le digo, yo sabía que nos iban a quedar mal, y me hace señas. No, ya, pues, pásale, Chuy, y tú, pues, da algo. Yo ya estaba enojado. Esto fue en 1987. Recién estaban, se llama aquí Chela, o el 88. 88. Y me hace, y me señala un chaparrito que venía. O sea, yo dije, pues este es un preso. Ni lo saludé. Le dije, por favor. Y ya, yo dije, qué irresponsable, a nosotros aquí matándonos y todo, y este llega tarde, ¿no? Entonces, ya, pues ya les digo a los de la música, el chaparrito pasa, yo me voy hasta atrás y me puse a hacer cuentas porque me habían apoyado económicamente. Yo dije, pues voy a hacer cuentas para decirle, pues tanto se gastó en esto y en esto y en esto. Y de pronto pues Daniel, conviene que yo declare las cosas que el Señor ha hecho conmigo y cómo ha tenido. Y empieza a hablar y hablar y hablar. Yo dejo mis cosas y me quedo. La verdad, cuando dicen que uno chorrea la baba, es cierto. Porque, o sea, estás tan absorto que la saliva se te cae, ¿no? Cuando acabó, oró. Y en ese instante, en mi corazón me habló Dios. Y escuché una pregunta acá adentro. Yo sé que no fue una voz, yo sé que no fue algo así de un ángel, pero yo supe que algo acá adentro. Después yo decía, me inventé yo esto. O sea, me sugestionó tanto ese chaparrito que me sugestioné, ¿no? Y la pregunta que se hizo acá adentro es, ¿me servirías toda tu vida en este lugar? Yo me hinqué, yo pensé que Dios quería que yo estuviera preso. Y le dije, sí te amo, pero no tanto, le dije. Como pasar aquí toda la vida preso, pues no. No lo entendí. Mira, a veces cuando Dios habla lo entiendes muchos años después. Empezamos una relación con Jaime, lo invitaba ya a cada rato, ¿no? Iba y venía con su equipo. Luego le dije, enséñanos. Jorge estaba en ese tiempo, él empezaba en ese tiempo y fuimos como que de la misma camada, pues Jorge Huerta y otros. Pero el diablo tiene sus mañas. Por eso es importante orar y reafirmar. Yo cometí el error de no orar ni reafirmar lo que yo por un tiempo pensé que había sido idea mía. ¿Y si no es idea tuya? ¿Y si sí fue Dios que te habló? ¿Cómo puedes saberlo? Orando, metiéndote con Dios, para que Dios o te confirme o te diga, ¿sabes qué? Ese no fui yo, esos fueron los tamales de anoche, ¿no? Que te hicieron daño. No lo hice y entonces cometí el gravísimo error de atender a la voz de los hombres, porque me dijeron, oye, mira, vete de misionero para Chiapas. Dije, Chiapas, mi tierra. Y yo dije, pues sí, está bien, me voy para Chiapas y allá, pues vivo con mi papá y con mi mamá y les obedezco por primera vez en mi vida, porque jamás los obedecí. Entonces voy, vivo con ellos y les pido permiso para todo y hago lo que nunca hice. Me fui para Chiapas, no obedeciendo la voz de Dios, sino la voz de los hombres. Mis papás a la semana se fueron para Celaya porque mi hermana dio a luz otra niña y me quedé yo ahí solo. Y qué descalabro. Qué descalabro, qué vergüenza, me da tanta vergüenza recordarlo. Manché el nombre de Dios, pisoteé la sangre de Cristo.
Pero allí, en mi miseria, me recordó Dios el llamado. Entonces me puse a ayunar y a orar y le dije: Dios, háblame, y háblame, y háblame. Y pasaron días y días y días y dije: bueno, pues si de verdad quieres que yo me vaya para México con Jaime, que me hable Jaime y que me diga: vente para acá. Porque yo todavía estaba reacio. Una de las cualidades de un verdadero llamado es que uno se vuelve de Zacatecas, ¿no? Como Esperancita, ¿no? Que es nada Zacatecas, ¿no? Sobrepasa, o sea, como que dices: bueno, ¿y de qué vivo? O sea, de pronto no es lo más óptimo ni es lo mejor, está totalmente fuera de tus planes. Y después de un ayuno pues bastante largo, pues finalmente Jaime me habló. Yo nunca le hablé, él me habló, me dijo: Betito, vente para México, apóyame. Yo dije: bueno, es de Dios, pero todavía lo postergué y luego casi me muero por el apéndice. Horrible. Cuando lo entendí dije: ya basta, voy a obedecer a Dios. Mira, si tú no confirmas, vas a andar así, dándote de topes y de topes y de topes. Pero cuando confirmas y haces de verdad lo que Dios te mandó a hacer, entonces empiezas a experimentar no la ausencia de las broncas, porque mira, siempre vamos a tener broncas y de eso vamos a hablar el sábado. Y es más, tienes más problemas cuando obedeces el llamamiento que cuando lo desobedeces. Pero ahora es diferente, porque ya no es por tu culpa, ya no son por tus malas decisiones, ahora es porque es el diseño de Dios que así sea. Y te gozas en medio del dolor. Es increíble cómo es Dios. Es increíble cómo es Dios. Por eso, asegúrate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que siga acá? ¿Quieres? ¿Cómo sabes si Dios no quiere ahora que te vayas a otro país? ¿A otro continente? ¿Cómo lo sabes? No, pues Él me dijo que acá, pues sí, pero Él también dijo ir por todo el mundo, ¿no? A todas las naciones. ¿Cómo lo sabes? No lo puedes saber a menos que no te metas de verdad así desesperado, pidiéndole a Dios que te lo muestre. Amén. Entonces, el llamamiento es irrevocable, supremo, digno, santo y celestial. Tiene que ver con anunciar el evangelio a un cierto grupo de personas o a un cierto sector, ¿no? O a un cierto país o a una cierta nación o a un cierto lugar. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén.